Gracias, Señor, porque no nos has dejado, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con un texto. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El porqué de este texto y este libro de Filipenses pues, lo escribió el apóstol Pablo. Y sabemos que él pasó por muchas situaciones muy difíciles en los que, aún golpeado, él seguía confiando en Dios y sus únicas fuerzas eran las que Dios le daba. Entonces, el mensaje del día de hoy es: Cristo nos da fuerzas. Amén. Muchas veces, y yo creo que si cada uno contara pues su historia desde sus inicios, ¿verdad? De pronto dice, pues el único que nos ha tenido hasta el día de hoy, pues es Él. Por eso casi siempre en mis oraciones digo, porque hasta el día de hoy, porque Él ha sido bueno y ha sido misericordioso con nosotros. Yo me acuerdo que, no del todo, pero que cuando nací me dijeron que había nacido con un soplo. Entonces hasta los 9 años pues todo había sido como ir al doctor a revisarme, que todo estuviera bien. Me acuerdo que un día fuimos, me tocaba un electrocardiograma y ese día fue de ya no se puede ir, van a irse a la Ciudad de México. Y mi hermano tenía menos de un año, el más chico, y mi mamá lo tuvo que dejar. Duramos aproximadamente 3 meses allá, estuve internada, entre que se me colapsó el pulmón, entre que me daba fiebre, me provocaron una alergia a muchos medicamentos que hasta la fecha pues de pronto tengo que cuidar lo que tomo. ¿Y a qué voy con todo eso? Que cuando llega el momento en el que dice, faltaba una semana para septiembre, nosotros nos fuimos en julio. Y de pronto es como de ya se estabilizó, ya la vamos a operar, porque tenía 9 años y pesaba 20 kilos. Entonces tenía que, con medicamento, provocarme hambre, todo. Entonces sí fue como, yo no me acuerdo mucho, pero sí fue como muy difícil, sobre todo para mi mamá, porque yo me acuerdo que pues casi no comía, pero la comida la guardaba y cuando venía mi mamá le decía, mami, ahí hay comida en el cajón, no dije que se la llevan. Y me dice, y ya después me platicaba mi mamá, es que yo a veces pues ya no traía para comer y así. Entonces Dios sabe por qué pasan las cosas y yo creo que el único que me dio las fuerzas pues fue Dios. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito y si no, no estaría el día de hoy pues aquí, ¿verdad? Compartiendo con ustedes. Después de la cirugía pues le decían cosas a mi mamá que pues no sabían qué iba a pasar después de 2 meses en que estuve entre que sí, entre que no, y yo pues en realidad tenía mucho miedo porque ya veía como que varias de mis compañeras, de las que estaban conmigo en el piso, pues ya a veces nada más iban a recoger sus cosas. Entonces eso provocaba en mí mucho miedo porque yo sentía que también me iba a morir como ellos, niñas de bebés de 6 meses, niñas de 9 años, así de mi edad o más grandecitas, y yo decía, ay no, me va a pasar lo mismo, y luego ya regalaban sus cosas, pero yo sé que el que me ayudó a restablecer todo mi sistema, a darme fuerza, pues fue Dios. Fue Dios y sobre todo no nada más a mí, a mi mamá, a mi abuelita, porque básicamente ella se quedó con mis hermanos y pues quedarse con 3 niños era como de, uy, no, y luego muy pesado. Entonces yo creo que en todo ese momento, y también para mi abuelita, porque hasta en los últimos momentos de su vida ella siempre decía, todo lo puede en Cristo que me fortalece, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y yo creo que mucho de la fuerza, pues la aprendimos también de ella, del amor que ella tenía por Dios, porque
cuando empezamos a ir a congregarnos, pues ella se quedaba en la iglesia y no le importaba que fuera así una lona y ya ahí abajo, no le importaba. Entonces, ella nos enseñó muchas cosas y sobre todo esto de poder continuar porque, por ejemplo, pues algunos de mis hermanos se apartaron y de pronto era, pero ¿por qué? O sea, para mí es como una forma, como un agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Que no importa si tenemos abundancia, igual como dice Pablo, o tenemos escasez, nuestra única esperanza es Dios, nuestra única fuerza es Dios. Dios sabe que pues de pronto estamos pasando por un tiempo difícil. Sabemos que, por ejemplo, el pastor, ¿verdad? Cuando estuvo en una temporada difícil con su salud y que Dios nos ha ido pues fortaleciendo con su familia y todos nos hemos fortalecido a base de las oraciones. Pero cuando Dios pone o fija su mirada en ti, Él toma el control de nuestras vidas. Sí, amén. Es más, cuando pasa esto de la pandemia, Él es el que nos fortalece, el que nos dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, sigue adelante. Entonces es importante recordar estas palabras cuando estamos a punto del ya no puedo, es de yo sí puedo. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En los momentos difíciles somos observados por Dios. Estamos siendo probados por Dios. ¿Por qué probados? Porque, como dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, muchas veces también nuestra fe es probada. Debemos de permanecer en Él. No importa qué tan difícil sea, de verdad que Dios nos ayuda. Él es el que nos da esa fuerza para salir adelante. Me acuerdo de una historia que nos contaban de una persona que estaba en un hoyo y no podía salir. Y pasaban filósofos, pasaban grandes maestros de matemáticas y le daban la fórmula o le decían sus teorías para que él pudiera salir de ese hoyo y no podía salir. Y por más que le decían, si haces esto, vas a poder salir. Y ninguno de ellos pudo, con sus grandes teorías, sus grandes conocimientos. Pero viene un hombre humilde, con sandalias, y fue el único que le extendió la mano para poderlo sacar de él. Y ese hombre es el Señor Jesucristo, el que le ayudó en ese momento en que nosotros también estamos en un hoyo de desesperación, en situaciones en las que decimos no voy a poder, no puedo, hasta aquí. Y Él es el que nos fortalece todos los días, pero debemos de tener en cuenta que nuestra fe es probada. Él nos está enseñando, Él nos está ayudando a entender la senda, el camino íntegro por el que debes de andar. Está probando tu lealtad y tu fe en medio de la escasez y de las situaciones adversas que Él mismo ha dispuesto para tratar tu fe, para tratar con tu corazón. Su mayor deseo es que aprendas a vivir en humildad y sumisión de corazón. Es decir, no con las personas de que seamos sumisos. Tenemos que ser humildes, pero la sumisión es delante de Dios. Bien, porque muchas veces en los trabajos podemos vivir ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia que de pronto ya no tienes la libertad que se tenía antes, sino que empiezan a presionarte y ya ellos disponen de tu tiempo, es decir, cuando tú ya tienes, no sé, establecido qué días trabajas, qué días no, y de pronto que te imponen, pues ya estás haciendo sumiso a eso. Pero de verdad, y se los digo que
que cuando ya estás en una situación así, Dios es el que pone las opciones, las mejores opciones para que puedas estar bien. También todos tenemos como un límite en el que ya dices, no, de aquí ya no. Entonces eso me pasó a finales de año y Dios me movió de ahí para ponerme en un mejor lugar y ya era un momento en el que ya no podía con esa situación, ya era mucho cansancio, mucho estrés. Más que nada. Y decía, no, ya no puedo, y veía a mis perritos, ¿no? Y decía, no, pues por ellos, o sea, por ellos, porque pues, como dicen en los memes, ¿verdad? Las croquetas no se compran solas. Pero era el cariño que yo les tengo para mí, es como, me van a estar bien y vamos a estar bien, y de pronto llegaba ya al lugar y era de, ay, no voy a poder, no voy a poder. Y dices, pero ¿qué haces aquí? O sea, cuando ya tenía pues esa opción, ¿no? Y yo ahí de aquí. Y yo me acuerdo que hasta el pastor me decía, oye, hay un lugar acá, oye, y yo, no, yo estoy súper bien. Y sí estaba bien, pero llegó un momento en el que ya no, o sea, ya era muy complicado continuar. Y Dios, de verdad que te da las fuerzas también hasta para tomar una decisión. Y te dirige a que sea también bueno para ti, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues sí pasamos por una prueba difícil, superado. Gloria a Dios. Y estamos aquí pues echándole muchas ganas y igual con la mano de Dios, porque Él es el único que nos sostiene. Pues nos deja en una situación donde pues nuestro corazón está satisfecho, contento y haciéndole frente a todo aquello que en las situaciones difíciles te quieren vencer. Quiere que te des cuenta que junto con Él puedes vencer y tener siempre finales victoriosos y gloriosos para bien. Te sacia el hambre que tienes, te da abundancia, pero también de pronto cuando vamos a padecer necesidad, Él no nos deja. Porque, decía mi abuelita, estamos en temporada de vacas gordas, o luego dice, estamos en temporada de vacas flacas, ¿no? Entonces, tanto en las dos temporadas Él no nos sostiene, porque ella decía también, aunque sea una tortilla con sal, pero no nos va a faltar, porque muchas veces, ¿verdad? Finalizando semana, quincena, no voy a poder, no voy a pero sí podemos, y Dios no nos deja, y de verdad que podemos ver su mano poderosa en nuestras vidas, porque si no, no estaríamos aquí, incluso hasta para levantarnos. Sí. Ay, es bien temprano. Todavía tengo sueño. Pero Él nos da las fuerzas, y esa hambre que dice aquí, esa hambre que Él provee los medios, y también nos deja satisfechos. ¿Con qué? Con la palabra que Él tiene para nosotros. Dice, quiere que aprendas a depender y a fortalecerte solamente y en todo tiempo en Él. Acepta con gozo sus voluntades. Es bien difícil, ¿verdad? Porque acepta con gozo su voluntad. ¿Cuál voluntad? Su voluntad es perfecta para con nosotros, no importa la situación. Dice, avanza. Dios tiene el control de tu situación. Vamos a ver varios versículos de la Biblia donde podemos ver que Dios fue quien nos da las fuerzas, ¿verdad? Para poder terminar. Dice en Números 23-22, Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo. Sabemos que un búfalo es grande, es fuerte. Entonces, ¿cómo nos da las fuerzas? Como las de un búfalo. Y yo creo que también a los israelitas, ¿verdad? En las vueltas que daban, pues antes no había como un transporte como tal. Entonces los ayudaba y los fortalecía. En Deuteronomio 6:5
Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. No es de cuando estés bien, ama a Dios, y cuando estés mal, no lo ames. No, dice con todas tus fuerzas. Es decir, que aún en tu debilidad, Él te da las fuerzas, y con todas tus fuerzas debes amar a Dios. Dice en Jueces 16:17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿A quién se refería? A Sansón. A Sansón, así es. Sabemos, ¿verdad?, que su historia de cómo fue apartado, pero tuvo una debilidad, y todos lo tenemos, todos tenemos en su momento una debilidad, pero ¿qué fue lo malo en él? Que cayó, ¿verdad? Cayó ante una mujer, le quitó la fuerza, por así decirlo, pero fue su desobediencia, porque no tenía que estar ahí. En ese lugar, sí, sí. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues él reveló algo que no tenía que revelar, que tenía que estar con él. Y yo sé que en muchos momentos de pronto pues se nos presenta la tentación, pero lo malo es cuando caemos en ella. Entonces, no debemos de perder nuestra fuerza, más bien ahí aprendemos a que debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en esta parte de mi trabajo? En el último mes o los últimos 2 meses, estaba yo con un equipo donde las personas, híjole, eran como cero yo, o sea, como no me acoplaba, eran muy, siempre se hablaban en doble sentido, y te das cuenta porque se empezaban a reír y cosas por así. Entonces yo sentía que no encajaba y yo me sentía así de no quiero estar aquí. Como pez fuera del agua. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Como que yo me entraba en mi mundo, ¿no? Como que yo bloqueaba y no escuchaba esa parte, pero yo quería que ya terminara ese momento. Entonces Dios nos ayuda aún en esos momentos en los que a lo mejor estás a punto de, pero Él te dice no. Entonces tenemos que ser fuertes también ante la debilidad. En 2 de Samuel 22:3 dice la palabra de Dios, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Amén. Entonces dice, la segunda frase dice, fortaleza mía, es decir, fuerza mía. Él es el que nos da la fortaleza cada día, y dice lo último, de violencia me libraste. Entonces, Él nos libra aún de situaciones complicadas, ¿verdad? Porque ahora se ha visto mucho ahí en el valle que de pronto empiezan, cuidado, asaltaron en tal lugar, cuidado, en el Oxxo está un coche sospechoso, así. Entonces, sí han pasado situaciones de algunos de los vecinos, pero ¿qué pasa? Que Dios está con nosotros y nos ha cuidado en todo momento. Dice en 2 de Samuel 22:40, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Entonces dice que Él nos ciñe de fuerzas para darnos fuerzas en contra del enemigo. Sabemos quién es nuestro enemigo, ¿verdad? El que nos quiere ver abajo, el que nos quiere pisotear, pero Dios nos da fuerzas para que sea al contrario, para que Él esté abajo de nuestros pies, como dice un canto. Que dice, al campo del diablo yo entré para quitar lo que Él me quitó. Entonces, al final dice que Él está bajo mis pies. Entonces, Él nos da las fuerzas para poder derribar a nuestro enemigo. Dice en Isaías 40, 29 y 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es una promesa, ¿verdad? Sí. Porque de pronto a veces de tanto, pues aunque a lo mejor no es tanto esfuerzo como muchos otros trabajos, de pronto pues sí, nuestro cuerpo termina cansado. Pero dice que Él nos da nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos esperando en Él. Dice que nos va a dar alas como águilas, ¿se imaginan? Vamos a correr y no nos vamos a cansar, vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. De pronto cuando saco a mis perritos, ¿verdad? Porque uno está más grande y tiene mucha fuerza, es como de... ya casi no puedo por las fuerzas que tiene, pero sabemos que es parte de, pues, de nuestra humanidad, pero que hay una promesa en la Biblia que es para nosotros, que va a ser para nosotros. Y en 2 de Crónicas 14:11 dice la palabra de Dios: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Le estaba pidiendo el rey Asa, ¿verdad?, ayuda a Dios para poder combatir al enemigo. Incluso Asa, dicen que durante su reinado, después de esto, y que su corazón fue íntegro, durante el capítulo más adelante, dice que durante 35 años que duró su reinado no hubo guerra. ¿Por qué? Porque él le pidió fuerzas, ¿verdad? Él le pidió auxilio, le pidió ayuda a Dios y él fue quien se la dio. Y podemos ver que muy pocos de los reyes que mencionan de Israel, pues de pronto más bien como que se apartaban y le rendían culto a otros dioses, pero Asa no fue así. Él siempre le pidió ayuda a Dios. Dice en Daniel 10, 17 al 19: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y muchas veces estamos así, ¿verdad? Sentimos que ya estamos en el piso, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante, pero recuerden estas palabras que Dios nos dice: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él nos habla, nuestro cuerpo se restablece, nuestro cuerpo se llena de fuerzas. Amén. En 2 de Corintios 8:3 dice la palabra de Dios: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Muy bien, sabemos que de pronto los discípulos pues caminaban grandes distancias, ¿verdad? El apóstol Pablo, como decíamos al inicio, pues era golpeado, azotado, y aún así él se llenaba de fuerzas para seguir adelante. Entonces, como él, debemos de dar testimonio de la palabra de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y dice que aún más allá de nuestras fuerzas. En 2 de Timoteo 4:17 dice la palabra de Dios: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. Amén. Entonces debemos de recordar siempre que Dios está a nuestro lado. No importa que ya no tengamos fuerzas, Él es el que nos reviste el poder, el que nos da nuevas fuerzas, el que nos da promesas y el que nos libra de la boca del león.
es el mensaje que quería compartir con nosotros, con ustedes, igual terminando en todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que si predisponemos nuestro corazón, pues el Señor nos habla a través de la predicación. Porque estoy pasando una situación similar que Juanita pasó en el trabajo. Creo que cada vez nos están pidiendo más y más y más y más. Y yo no voy a poder, a mí lo del domingo es lo que me... Sí. Pues cualquier otro día trabaja. Supuestamente nada más nos iban a dar hasta el día 12, pero pues ahora resulta que no. Quieren que más horas de tiempo extra, pero fuerzas, o sea, la están poniendo hasta en el horario, pues no es de que si las quieres, No sé si las quieres tomar. sí, si las quieres tomar o no, o sea, fuerzas, y no, pues yo el domingo no, ya no puedo más, pues. Entonces, pero vamos a confiar en el Señor.